Muy buenas, crack bursátil. Seguro que más de una vez te has preguntado qué es la bolsa, cómo se opera en bolsa, para qué sirve, por qué se llama bolsa o cuál es su origen. Pues en este vídeo vamos a dar respuesta a todas estas incógnitas que existen en torno al mercado de valores, así que no te pierdas este vídeo. La bolsa simplemente es un mercado donde compradores y vendedores se reúnen para intercambiar acciones o títulos a un precio acordado por ambas partes. ¿Y qué son las acciones que se negocian en este mercado? Pues muy sencillo. Las empresas tienen un valor de mercado, que es el capital total que sustenta el negocio. Estas empresas necesitan grandes inversiones para seguir creciendo. Y una de las maneras más interesantes de conseguir capital es cotizar en bolsa. Para ello se realiza una OPV, por sus siglas es una oferta pública de venta. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que una empresa llamada Darrell hace una OPV y saca a su empresa a cotizar. Lo primero que haría Darrell es contactar con la CMNV en el caso de España para estimar el valor de la compañía. Darrell tiene un valor de 10 millones de euros y quieren dividir su compañía en 100.000 participaciones. Estas participaciones son lo que conocemos como acciones. Si dividimos 10 millones de euros que vale Darrell entre 100.000 acciones, el precio de cada acción será de 100 euros. El director ejecutivo de Darrell posee el 40% de la compañía, por lo que es propietario de 40.000 acciones a un precio de 100 euros cada una, lo que equivale a 4 millones de euros sobre los 10 millones iniciales, siendo así el máximo accionista. A raíz de esta OPV, todas estas acciones son negociables en la bolsa y su precio dependerá de lo que los inversores estén dispuestos a pagar por ellas. Como hemos dicho, la bolsa es un mercado, y si hay más compradores que vendedores, el precio de las acciones tiende a aumentar, ya que la demanda supera la oferta. Y lo mismo ocurre a la inversa. Si el número de vendedores es mayor al número de compradores, el precio baja debido a que la oferta supera a la demanda. Para estimar el valor de una compañía, estos inversores suelen basarse en los beneficios y en las perspectivas de cara al futuro, o incluso en los dividendos que una empresa puede repartir a sus accionistas. Si quieres aprender a valorar empresas, te dejaré por aquí un enlace para que puedas hacerlo. En resumen, la bolsa es un mercado donde se negocian valores entre inversores. La bolsa también es conocida como mercado secundario, pero esto es tema de otro vídeo. Y te dejo un enlace por si quieres descubrir las 6 principales categorías que existen en bolsa. Actualmente, la mayoría de las transacciones bursátiles se realizan de forma electrónica a través de un broker y las empresas suelen cotizar en las bolsas más comunes de cada país. La bolsa más famosa del mundo es el New York Stock Exchange, que se sitúa en Wall Street. Otras de las más importantes son el Nasdaq, el London Stock Exchange, el Hong Kong Stock Exchange o la Bolsa de Madrid, entre otras. Todas estas bolsas están controladas por entidades que regulan el buen funcionamiento del mercado y penalizan cualquier actividad fraudulenta dentro de este. En Estados Unidos, la entidad reguladora es la SEC y en España la CMNV. Estas entidades te recomiendan que te suscribas ya mismo y compartas este vídeo. Pero, ¿cuál fue el origen de la bolsa? Nos remontamos al siglo XIII para ubicarnos en Brujas, una ciudad con más de 100.000 habitantes, donde se reunían comerciantes de toda Europa para el intercambio de mercancías. El hospedaje era una práctica habitual por la cantidad de mercaderes que llegaban a la ciudad a comerciar, y en la plaza donde se reunían los comerciantes para intercambiar mercancía se situaba la posada más importante de Brujas, llamada Ter Beurze, cuyos propietarios eran una familia de cambistas y comerciantes de origen judío llamada Van der Beurze. Hay registros de esta posada desde el año 1285 y se destacaba por dar cobijo a los comerciantes de la época y por el escudo situado en la puerta de la posada, que se compone de un yelmo en la parte superior
y en el centro se observan 3 bolsas de piel que eran los monederos de la época. A consecuencia del nombre de la familia Beurze y el significativo escudo, los comerciantes comenzaron a usar expresiones como ir a la bolsa, y el término acabó acuñándose en otros grandes mercados de la época como el de Amberes o Bergen, llamando Borsa a la plaza donde se comerciaban las mercancías, como se puede apreciar en este grabado de Amberes del siglo XVI. Pero la primera bolsa registrada y con títulos negociables fue la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que está considerado el mercado de valores más antiguo del mundo y se fundó en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y hasta aquí la historia de la bolsa. Investiga mi canal si quieres aprender más, crack bursátil.